Hoy abrimos la ventana para hablar de cómo facilitar a los hijos la adaptación a la nueva situación después de la separación de los padres. Para ello contamos en el estudio con 3 expertos en el tema. Marisol Ramoneda, licenciada en Dirección y Administración de Empresas por ESADE, licenciada en Psicología y máster en Psicología Clínica y Psicoterapia, experta forense y experta en coaching, otorgado por el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Actualmente ejerce como psicóloga en el ámbito familiar. Muy buenas tardes, Marisol. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Silvia Cuatrecasas, abogada en Derecho de Familia, especializada en Derecho de la Infancia y Adolescencia, experta en materias de custodia compartida, custodia monoparental, paterna y materna, divorcios, separaciones, controversias de patria y potestad, reclamaciones de paternidad, situaciones de riesgo y desamparo en la infancia y derecho penal, especialista en violencia doméstica. Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes. Encantada. También tenemos en el estudio, ya que lo tuvimos aquí, a Luis Martínez, fundador y presidente de ADENICAT, Asociación para la Defensa de los Derechos de los Niños y Niñas de Cataluña. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y bueno, pues ya hechas las presentaciones, vamos a empezar con el tema que nos ha traído esta tarde aquí. Y bueno, empezaría preguntándote cómo se debe comunicar, Marisol, cómo se debe comunicar a un niño que los padres se van a separar. Pues a ver, si puede ser la comunicación, porque significa un cambio para el niño, debería ser conjunta, de los 2 padres con el niño, y que estuviese cercana a la fecha en que eso se va a producir. No un año antes, ni tampoco el día después o al cabo de una semana en que ya uno de los 2 no está en casa. Es también importante que esa explicación, sobre todo, se adapte a la edad del niño. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 10 o uno de 16, pero a los 3 hay que explicárselo. No hace falta decir el motivo por el cual uno se va, pero sí que va a haber cambios en la familia. Eso es lo que un niño tiene que saber y le va a ayudar, ¿no?, a aceptar este cambio. ¿Y podemos decir que un niño cuyos padres se han separado tendrá más problemas que otro niño que sus padres vivan juntos? No. En muchas ocasiones se puede asimilar, ¿no?, que un niño de padres separados es igual a un niño problemático, pero eso no es así, porque yo en la consulta veo a muchos niños e incluso están pues contentos de que esa separación se haya producido, ¿no? Porque si en casa hay un mal ambiente, el niño está en medio, triangulizado, hay peleas, no tiene claros los límites, pues ese niño estará mejor una vez que sus 2 padres estén separados. Y claro, todo dependerá también de el estilo de educativo que le den esos padres, tanto juntos como separados. Entonces, una cosa no implica la otra. Uh-huh. Y Silvia, ¿cómo podemos plantear la ruptura para perjudicar lo menos posible a los menores desde tu punto de vista como abogada? Vale. En el momento que hay una ruptura, hay un cese de la convivencia en la familia y en ese momento se crea una situación de conflicto que hay que intentar aislar al menor lo máximo posible de esta situación de conflicto. ¿Qué se debe intentar? Se debe intentar ante todo buscar la defensa de los derechos del menor, es decir, intentar que el niño esté al margen de esas desavenencias, discrepancias y divergencias de los padres e intentar que el niño pueda mantener en esta situación unas rutinas lo más estables posibles y lo más parecidas posibles a las que tenía antes del conflicto. Es fundamental que los padres no comuniquen a los niños situaciones, noticias o hechos que no pueden entender y que además están fuera de la esfera que incumbe al menor. Por tanto, es muy importante que ese conflicto que se genera en la situación de ruptura sea un conflicto absolutamente aislado para el menor. Entonces, los derechos del menor son fundamentales en esta situación de divorcio y el niño tiene que estar protegido y aislado. ¿Y qué miedos aparecen en los niños de los padres que están en trámites de separación o que ya se han separado, Marisol? Pues justo cuando los padres se separan, según la edad del niño, pueden llegar a sentirse culpables. El hecho a lo mejor de que un niño no saque buenas notas y que sus padres se lo repitan, puede hacerle entender que igual se separan por culpa de él o por otros motivos. Entonces es importantísimo, conocer primero que el sentido de culpabilidad existe en la mayoría de niños cuando sus padres se separan. Y claro,
hay que hacer algo, hay que hablar mucho con el niño y si se le explica bien el motivo, pues mira, que tus padres o nosotros que ya no vamos a seguir juntos porque hemos decidido que cada uno va a seguir un camino diferente, de manera que el niño no se le quede esto dentro, ¿no? Si no, lo va a pasar muy mal. Luego, otro de los miedos que aparecen es el miedo al abandono. En caso, sobre todo, en que el niño vuelve a casa y uno de los dos padres ya no está, que eso es más frecuente de lo que nos imaginamos, pues puede llegar a pensar, bueno, si uno de ellos me ha abandonado, ¿por qué ahora con el otro con el que estoy no me va a abandonar también? Entonces, por eso, otro de los puntos fundamentales que nosotros siempre aconsejamos es que los dos padres le digan a su hijo, cuando le comuniquen de manera conjunta la separación, en los casos que se pueda, que los dos le aseguren que le quieren mucho, que van a estar con él y que el hecho de que no estén juntos no tiene nada que ver con que no le quieran. Y por otro lado, otro de los miedos que aparece es ligado con lo que decía Silvia, ¿no? Esta estabilidad, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Voy a poder ver a mis amigos? ¿Voy a poder hacer la extraescolar que tanto me gusta? ¿Podré ir en verano con mis abuelos? Todos estos miedos son básicamente los principales que aparecen. Y el hecho de que, por ejemplo, un niño tenga esas fantasías de que los padres van a volver, ¿es un mal pronóstico de una recuperación que no se acepta, la ruptura? A ver, suele pasar que pasado un tiempo en que ya están separados los padres, los niños tienen estas fantasías, ¿no? De que sus padres vuelvan a estar juntos. Y si tú, por ejemplo, le dices a un niño que te haga un dibujo pues de la familia, aún estando separados, pues te los pone juntos, e incluso, aunque uno de sus padres tenga una nueva pareja, el niño lo sigue queriendo que estén juntos. Esto, aprovecho para decirlo, ¿no? Es uno de los casos en que los niños pueden rechazar esa nueva pareja, pero no porque se llame Pepito, Juanita o Pedrito, ¿no? Sino porque realmente entra a romper esa creencia suya de que sus padres van a volver a estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que dar un tiempo para que el niño asiente o asuma, ¿no? Esta separación real, emocional y física también. Y por otro lado, bueno, comentar que también hay una edad en que esto suele ocurrir con más frecuencia, ¿no? Y la edad es sobre los 6, sobre los 8 años, este sentimiento aparece con más fuerza que en otras edades, esta reconciliación. Yo quería preguntar a Silvia, mis preguntas van a ser bastante de lo que se vive, de lo que hay en la calle, ¿no? Realmente, Silvia, los juicios de separación se llevan correctamente, porque yo en los que he estado incluso como testigo suelen ser muy fríos. O sea, hay un juez, hay 2 abogados y hay unos niños, pero no hay un psicólogo. Yo no he visto ese, o sea, se trata únicamente de, bueno, cuánto te voy a pasar de dinero, a ver quién se va a quedar la casa, el hijo se lo queda pues evidentemente la mujer. ¿Crees que todo esto es justo o quizás deberíamos de empezar a implantar o a plantearnos otras cuestiones? Bueno, yo la verdad es que considero que en el momento que se interpone un juicio, o sea, una demanda de este tipo de familia, es una demanda en la cual concurren varios aspectos. En primer lugar, aspectos jurídicos, técnicos y, por otra parte, aspectos emocionales, porque no estamos hablando de un tema mercantil, sino un tema de sentimientos. Entonces, yo creo que es un poco la labor del abogado de intentar transmitir al juez exactamente qué tipo de asunto se está tratando. Es decir, por una parte, la parte técnica, que es muy importante, y por otra parte, intentar reflejar al juez qué estamos defendiendo. Por ejemplo, si es un caso de custodia compartida, que el juez, por ejemplo, pueda valorar que lo que estamos ahí defendiendo es un derecho de esos niños a estar con los dos. Entonces, yo creo que los abogados que nos dedicamos a este ámbito y que intentamos no solamente tener unos conocimientos jurídicos, sino también proteger al menor y también un poco fomentar esa parte más emocional, tenemos que intentar transmitir y que el juez vea que realmente el hecho o el asunto que está tratando es diferente que un tema civil cualquiera. Lo que sí que es evidente es que en un juzgado somos un número. O sea, nadie nos conoce, el abogado es un número, los clientes son un número y los niños, desgraciadamente, también son un número. Entonces, dentro de esta situación fría, considero que debemos intentar humanizarla lo máximo posible. Sí que es verdad que nos encontramos con 2 abogados, cada uno con sus intereses, nos encontramos con un fiscal que a veces ni está y nos encontramos con los niños que en muchísimas ocasiones ni los escuchan.
Entonces, dentro de este ámbito, dentro de estas irregularidades que a veces hay o de estas situaciones mal gestionadas, pues los recursos que tenemos los abogados debemos intentar pues utilizarlos lo mejor posible, ¿no? Y extraer lo mejor para que dentro de ese juicio conseguir que el juez valore todas las pruebas de la forma más adecuada posible y que vea que es un caso individual y concreto. Yo insisto siempre que no se puede generalizar los casos. El hombre nunca pide la custodia o la mujer siempre es la que lo consigue. No. Cada caso es individual y un poco lo que se debe pretender es que ese caso se pueda reflejar lo mejor posible. Es decir, pues un niño concreto. Pues estamos hablando de Oriol con su circunstancia, con su padre, con su entorno, con su situación. Entonces, un poco mi contestación no sé si cubre un poco lo que tú has dicho, pero sí que creo que hay que humanizarlo más, que tenemos unos límites porque realmente el sistema judicial es el que es, pero que dentro de esa situación los abogados sí que podemos acompañar más a los clientes desde el punto de vista emocional, podemos trabajar más ese ámbito emocional para que el juez lo entienda, porque lo que sí que es verdad es que los niños en general, a ver, comen, duermen y viven bien más o menos con un progenitor y con otro desde el punto de vista funcional, pero la diferencia a veces en los cuidados de uno y otro está más en el tema psicológico, emocional y afectivo, y ahí es más sutil el llegar dentro o llegar al fondo de este tema, ¿no? Yo creo que es una labor pues que tenemos importante, ¿no? O sea, una labor pues tanto jurídica como una labor pues también un poco pues bueno, vocacional, ¿no? De intentar pues que todo eso quede de una forma más explícita, ¿no? Y que podamos llegar a poder reflejar esa situación. Sin embargo, yo lo que he visto después de una separación, y es el tema que quizás a mí más me preocupa, es no sé si es un tema psicológico, es un tema jurídico o es una mezcla de ambos, pero es que muchas veces lamentablemente se usa a los hijos para hacer daño a la pareja. Entonces, ¿esto cómo se puede afrontar? Porque un hijo lo está viviendo, lo está padeciendo, y un abogado es un tema jurídico, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, a veces sí, porque realmente a veces se utiliza, ¿no? O se quiere buscar la conflictividad conflictividad de la pareja para a lo mejor buscar un beneficio, ¿no? Y decir, hay mucha conflictividad, por ejemplo, pues entonces es difícil conseguir la custodia compartida, o se intenta, pues bueno, a lo mejor instrumentalizar al niño, pero bueno, el abogado también, aunque es un tema psicológico, el abogado también puede aconsejar y puede decir, oye, en esta situación lo importante es que el niño siga teniendo una buena relación con los dos, ¿no? También puedes dar un consejo, e intentar a lo mejor que el tema más personal que hay en un proceso de separación, intentar que el cliente lo aísle un poco, ¿no? Del tema parental. Entonces, bueno, es un tema difícil, pero que yo creo que el abogado de familia a veces también puede aconsejar en esta dirección, ¿no? Es decir, el tema parental es un tema y el tema personal es otro. Intentar dejarlo aparte y gestionar un poco más el tema parental, aunque a veces es difícil porque los sentimientos de rencor, de odio, de ganas de fastidiar al otro, pues están ahí presentes, ¿no? Incluso de forma paradójica hay ciertos casos en que el potenciar el conflicto hace que la pareja en sí no acabe de separarse. O sea que el conflicto es un instrumento para que se sigan viendo en los juicios. No sé si lo explico bien o soy capaz de transmitirlo, ¿no? Sí, que uno de los dos o incluso los dos, a través de conflicto, hacen que cada uno no pueda seguir con su vida separada. Y directamente se potencia, sí. Quizás sería lo mejor para el niño, ¿no? Que sí, la situación lógicamente se estabilice y, bueno, tenga pareja o no tengan ambos, pero que haya una continuidad y algo, pues, normal, podríamos decir. Bueno, yo quiero añadir un matiz a esa primera pregunta, ¿no? Que ha generado este pequeño debate sobre esta conflictividad, ¿no? Al llegar a juicio, ¿no? Cuando hemos llegado a juicio. Pero la decisión de separarse puede ser de ambos padres o padre y madre. No es un abogado o un fiscal o un juez el que dice vamos a separar a estos padres. De aquí quiero dar un matiz porque ese cariño, ¿no? Ese mimo, esa humanidad hacia el niño como principal protagonista de esta separación o divorcio, esta separación, quiero decir que el entorno del niño en las separaciones no debe cambiar. Cambia el entorno de los padres. Los padres son los principales responsables que tienen que trabajar para que el entorno del niño siga siendo el mismo post-separación. Entonces yo ahí hay una frase que además ya es compartida por muchos y es una de las que más digo, es que se separan como pareja, no como padres. Una separación, cuando pisamos la sala de juicio, tenemos que ser conscientes los padres y las madres que vamos a separarnos como pareja, no como padres, puesto que salimos de la sala y seguimos siendo padres.
Y ahí lo que dice Luis... Ese punto objetivo de los padres, el trabajo principal de los padres es preservar el entorno de los niños que están ahí dentro de esa separación, luchar conjuntamente como padres para que no afecte, o que si afecta, que el daño sea el mínimo una vez que se sale de sala, ¿no? Independientemente de todos estos fallos o errores que podemos encontrarnos en la administración, ¿no? Fiscales que no aparecen, jueces que no se lo toman con mimo, ni con humanidad, ni con empatía hacia el niño, niños que no son escuchados. El problema que viene es que, a ver, las palabras, yo creo que lo que se está debatiendo aquí es totalmente correcto. Pero claro, luego la realidad, y yo desde vista, claro, veo otra cosa. Veo, por ejemplo, que aquí aparece una nueva pareja, una nueva mujer, aparece un nuevo hombre. Y claro, esta mujer le está diciendo que, bueno, que es que tú con tu mujer estás demasiado tiempo, es que tal, es que cual. Y claro, todo esto, ¿hasta qué punto le puede afectar al niño? Bueno, voy a contestarte. Y además voy a contestarte porque soy padre divorciado. Entonces, hoy, por ejemplo, precisamente hoy, mi hija, he recibido la noticia de que la madre de mi hija tiene un nuevo novio. Entonces, fantástico. O sea, no pasa absolutamente nada. Es una cosa del entorno de la madre de mi hija. Entonces, como padres y como madres, tenemos que cambiar ese concepto, tenemos que cambiar esa pequeña chispa que hace que dentro de nosotros salga esa conflictividad que después queda expresada mediante abogados, mediante juicios, mediante psicólogos, porque responsablemente o irresponsablemente o directamente o indirectamente, sin ser conscientes, sé que en algunos casos son conscientes, como tú has dicho, ¿no?, de que se utiliza esto, pero hay veces que sin ser inconscientes, todo esto lo estamos transmitiendo al ADN psicoemocional del niño y afecta al niño directamente. Y a lo mejor no somos conscientes de ese daño que estamos haciendo, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Un poquito apoyando lo que decías antes, la importancia de diferenciar la conyugalidad de la parentalidad, ¿no? Entonces, un buen padre en sí es quien facilita esa parentalidad positiva y esa adaptación de que una nueva pareja entre a formar parte de una de las dos familias, aunque sea el contrario, pero un buen padre debe facilitarlo, pues porque cada uno tiene derecho a seguir su vida y el niño pues también va a estar mejor. Sí, pues en el caso, no sé, si su madre, en el caso de que su padre tenga una nueva pareja, es capaz de entenderlo y aceptarlo y no esté todo el rato machacando tanto al niño como a su anterior pareja, ¿no?, sobre este hecho. ¿Los niños se adaptan a todo? A ver, los niños tienen mucha más capacidad de la que nos imaginamos para adaptarse a todo, pero también necesitan un tiempo y esto es lo que a veces nos olvidamos. Nos fijamos en nosotros, en nuestras emociones, pero ellos también. Entonces muchas veces no les damos tiempo. A mí, bueno, muchas veces pues en la consulta me viene pues un padre, una madre, ¿no? Y me dicen, tengo una nueva pareja, ¿se lo puedo decir ya a mi hijo? Pero bueno, a ver, si aún no has cerrado la anterior etapa, pues no sé, yo siempre digo, pues espérate un poquito, espérate que sea algo realmente en serio, ¿no? Para que no vayan pasando pues personas por la vida de este niño. Entonces a veces queremos correr mucho y deberíamos más pensar en los niños. ¿Y qué es un niño triangulizado? Que me ha llamado la atención esta palabra. Pues triangulizado viene de triángulo y va a ser el niño que está en medio del padre y de la madre y que es aquel niño que es utilizado, ¿no?, como arma y cada uno pues lo estira hacia su lado, ¿no? Y esto es lo que va a hacer realmente daño a un niño. Los padres han de comunicarse ellos, no a través del niño, ¿eh? Y en muchos casos, dile a tu padre, dile a tu madre, oye que no sé qué. Y claro, el niño se entera de todo, ¿no? Un niño triangulizado, un niño, ¿cómo se dice? Adultizado, un niño judicializado, que sabe exactamente lo que pone una sentencia, palabra por palabra, lo que le tiene que pagar el padre o la madre al padre. Esto es lo que hace daño realmente a un niño. Lo que pasa es que a veces te encuentras que realmente, aunque tú quieras llevar el tema bien, te encuentras que por el otro lado, el otro progenitor pues realmente manipula, el otro progenitor realmente pues realiza una serie de acciones absolutamente negativas. Yo tengo muchos clientes que dicen, yo voy a intentar hacerlo bien, pero es que el otro, o sea, es que hace todo lo posible para amargarme la vida. Entonces, yo lo que aconsejo a mis clientes es decir, mira, como la conducta del otro progenitor no la puedes cambiar, porque es que no podemos cambiarla, intenta tú ese espacio relacional que tengas con tu hijo, intenta pues acrecentarlo, intenta que esté lo mejor posible, porque lo que sí que es evidente que un niño tiene pocas referencias. O sea,
un niño tiene referencia de su casa, de sus padres, sus amigos, el colegio. Entonces, si ese espacio relacional que tienes con tu hijo intentas cultivarlo, intentas que el niño tenga la máxima tranquilidad y seguridad, al menos, o sea, ese vínculo cada vez, ese apego cada vez será mayor con el niño, independientemente de que a lo mejor te gustaría que el otro pues fuese más condescendiente, que preservase más tu figura, pero como no lo hace, al menos lo que tú puedas aportar al niño, intenta hacerlo lo mejor posible. Luego ya judicialmente veremos qué haremos, ¿no? Pero yo siempre, no sé, me ciño mucho, intento aconsejar que la positividad de esa relación, pues que el progenitor pues intente cultivarla, ¿no? Intente no hacer tanto caso al otro, porque a veces criticamos mucho al otro, pero nos olvidamos un poco a veces del espacio con el niño. Y los niños pequeños o adolescentes, que también los adolescentes necesitan esas referencias y necesitan algo muy importante, que es la comunicación. O sea, niños que vienen a veces al despacho, porque luego hay exploraciones judiciales, se quejan de que los padres no les cuentan pues situaciones que para ellos son importantes. O sea, ellos quieren saber cómo se van a encontrar, dónde van a estar, qué relación van a tener con los abuelos, y a veces los padres comentan situaciones que no deberían comentar, y quizás lo más importante, que es la cotidianidad, la rutina, la logística, lo que van a tener el día a día, eso lo obvian y no lo comentan. Entonces, yo pienso que tenemos como consejo pues comunicarnos con nuestros hijos en esta situación de ruptura dentro del lenguaje y dentro de lo que ellos pueden entender, no ocultarles lo que está pasando, siempre con un poco de madurez, y por otra parte intentar preservar ese espacio, o sea, tener una relación muy buena con ellos, preservar sus rutinas y todos sus gustos y sus preferencias dentro de lo que se pueda, ¿no? O sea, que sea lo menos cambiante el espacio que tienen, a pesar de la ruptura de los progenitores. ¿Y qué se puede hacer o qué puede pasar? Por ejemplo, yo esto pues hace un par de semanas me lo encontré con unos amigos. No quiero ir a casa del Papa porque su actual pareja X no me quiere. Entonces la mujer automáticamente le dice pues no se va. Judicialmente pues tiene ese fin de semana para el padre, pero el niño dice que no quiere ir. Quizás no sea un problema más de los padres que realmente... Efectivamente, es que muchas veces el no quiero ir no hay una base fundamentada. Entonces, es lo que decíamos hace un momento, ¿no? El otro progenitor, en este caso que decías, pues la madre, debería un poco potenciarlo, ¿no? Bueno, vete, oye, que no pasa nada, con tu padre te lo pasarás bien, etcétera. Y a la vez, el padre también tendría seguramente que tomar ciertas actitudes o comportamientos para que esa tercera persona fuese aceptada por el niño y que sea poco a poco y progresivamente. Entonces es un tema de adultos. Dentro ya aprovechando que estamos en las ondas, pues los padres tienen que ser muy buenos emisores y muy buenos receptores. La comunicación es uno de los pilares más importantes en la separación. Cuando falla la comunicación entre los padres, el abismo se abre. El abismo donde después al caer nos encontramos pues con que la separación termina siendo judicializada, en algunos casos, y en muchísimos más experiencia tiene Silvia, esa judicialización es muy problemática, se entra en una espiral en la que ya es muy difícil salir de esa problemática, y que cuanto más grande se hace la espiral más daño sufre el niño. Y para ahorrarnos todo esto, además es así de claro, se consigue con una comunicación muy abierta y veraz, sobre todo veraz, una comunicación veraz y que no sea dañina, ¿no? En este caso, por ejemplo, este asunto yo también me lo he encontrado, ¿no? No quiero ir a casa del papá pues porque X no me quiere, ¿no? No me hace caso, ¿no? Está más por el Papa que por mí, o el Papa está más por ella que por mí. Es importante que, en este caso, como has dicho, padre, pues es importante que la madre se ponga en contacto con el padre y le comunique esas inquietudes, ¿no? Del niño o de la niña, esas inquietudes, y que juntos trabajen ese aspecto, ¿no? Esa inquietud, Sí, el problema es que yo lo planteaba desde el hecho inverso. O sea, yo que conozco a su actual pareja, lo hablo con un caso concreto, pero lo podemos extrapolar de casos generales, ¿no? Es que realmente el niño tiene razón, es que su pareja no lo quiere. A ver, es que yo he visto mensajes, o sea, entonces la madre, yo en este caso entiendo a la madre que no quiera dejar ir a su hijo con una persona que realmente es que no lo quiere. Entonces, bueno, claro, entonces yo creo que quizás, como dice Luis, tendría que hablar con el padre, y a lo mejor que el padre en ese tiempo que tiene que estar con su hijo, a lo mejor de momento pues que busque un espacio en solitario con el hijo. O sea, decir, a ver, si realmente hay unas dificultades de comunicación o de entendimiento, intenta potenciar directamente con tu hijo, que a veces se puede hacer, intenta de momento hasta que se puedan salvar, o a lo mejor no se pueden salvar esas dificultades, que tengan un espacio los dos solos, o sea, que se potencie esa relación, y esto hablándolo, y a lo mejor el padre también se puede llegar a dar cuenta, porque a veces
los padres se dan cuenta que no hay una sintonía entre la pareja y el niño. Yo creo que ahí está un poco también la inteligencia y un poco también, ¿no?, el saber hacer del padre, de decir, hombre, pues si no hay ese entendimiento, que esta pareja la he elegido yo, pero no mi hijo, vamos a intentar pues que esa relación la tenga yo con mi hijo directamente, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que sería bueno hacer eso, ¿no? Decir al menos, o a lo mejor, o intentarlo al máximo, ¿no? Que no, pues no mezclar a lo mejor al niño con esa pareja si hay una dificultad de comunicación y de convivencia en ocasiones, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, un padre o una madre no acepta la ruptura de la pareja? O sea, cuando no se quiere separar. Exacto. Bueno, cuando no se quiere separar, aquí hay dos cuestiones. Una, que tiene que hacer un duelo, ¿no? Lo que es el duelo pues más emocional. Y por otra parte, claro, jurídicamente lo va a tener que aceptar como sea, porque el hecho de la ruptura es algo que puede ser unilateral. Por tanto, aunque uno no se quiera divorciar, el otro se puede divorciar. Por tanto, le guste o no le guste, pues tendrá que ir buscando pues una adaptación tanto emocional como a la situación. Entonces, sí que es verdad que cuando uno no lo acepta, aún se mezclan más todos los sentimientos, aún se mezclan más pues todo ese colapso de emociones y de temas personales y parentales, y a veces al no aceptarlo es más difícil, ¿no? El poder llegar a unos acuerdos más flexibles, o unos acuerdos mejores, ¿no? A veces hay que dejar, o sea, cuando uno es abandonado, yo creo que a veces hay que dejar un poco de tiempo para reposar un poco esta situación, y quizás tanto los psicólogos que puedan estar cerca o abogados, intentar nosotros también orientarles a que es mejor dejar de lado, con que te sientas abandonado, hay un tema parental importante y que es fundamental el intentar llegar a un acuerdo, porque es mucho mejor llegar a un acuerdo que ir a un procedimiento judicial. Es mejor llegar a un acuerdo siempre y cuando ese acuerdo es un acuerdo justo. Yo también siempre les digo a mis clientes que hay que mirar hasta dónde se puede llegar. ¿Qué quiere decir? No hay que llegar a un acuerdo a cualquier precio, pero sí que es mejor que los propios progenitores lleguen a acuerdos entre ellos, pero no a cualquier acuerdo. Siempre hay que ver hasta dónde en relación a lo que es la relación parental, o sea, lo que es la comunicación, y también el tema económico, que es muy importante. ¿Qué trámites se han de hacer en una separación? En una separación, en primer lugar, en el momento que uno se quiere separar, es fundamental informarse de los derechos y de las obligaciones que tienes. Pues es ir a un abogado, saber cuáles son los temas importantes que hay que tratar para luego regular esta situación de divorcio. ¿Cuáles son los temas importantes? En primer lugar, el niño, es decir, el régimen de comunicación que va a tener el niño con sus padres, custodia, visitas, patria potestad. Esto sería el primer bloque. El segundo bloque sería el tema económico. ¿Cómo se va a hacer frente a las necesidades del hijo? ¿De qué forma? ¿Cómo lo van a asumir los progenitores? ¿En qué proporción? ¿En qué forma? Tercer tema muy importante, la casa, que es uno de los temas de discordia entre las parejas que se separan. ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Qué va a pasar con ella? Si uno se queda al uso, ¿quién va a pagar la hipoteca? Si la vamos a vender, no la vamos a vender, ¿cómo lo voy a pagar? Y luego también otro tema muy importante es el tema también de la división de otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, pues de segundas residencias, etcétera. Y luego también el día a día, ¿no? A lo mejor pues esta situación económica hace que uno de los dos no pueda mantenerse en la misma localidad, por ejemplo, si tenga que ir fuera, o que no te puedas mantener económicamente, tengas que ir a casa de tus padres que está lejos. Entonces se crea toda una situación que es importante informarte de cómo hacerlo y de cómo un poco el tema jurídico combinarlo, y un poco, es como un puzzle, ¿no? Intentar combinar, intentar encajar el tema jurídico con el tema parental y con el tema cotidiano, ¿no? Entonces esa información es importante, y luego a partir de esta información yo creo que es fundamental intentar sentarse, si se puede, con la otra persona, y a veces con ayudas de los profesionales, para ver cómo se puede encajar un poco la opinión que tiene uno y la opinión que tiene otro, para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Generalmente el tema económico tiene mucho peso, un trasfondo económico importante, y luego también a veces hay progenitores que son muy, muy posesivos, y que el tema económico va unido también a esa posesión con los hijos, y que dificulta un poco llegar a un acuerdo. De todas formas, siempre es mejor que los acuerdos en relación a los hijos lo tomen los padres, porque conocen más a sus hijos, que un juez que al fin y al cabo dirá lo que más o menos le parezca, porque en media hora de interrogatorio de las partes o en una hora de un juicio poco va a conocer de los intríngulis de la familia, ¿no? Entonces lo que se aconseja es informarse, y luego en segundo lugar intentar llegar a ese acuerdo en los temas más importantes, en custodia, visitas, pensión alimenticia.
también a veces pensión compensatoria, que es cuando hay un desequilibrio importante entre las capacidades de los progenitores, atribución del uso de la vivienda y un poco pues todo lo que es la logística, ¿no?, del día a día. Perdona, yo tengo que hacer una pregunta, además para mí es obligada y quizás a ti también me lo puedas contestar bastante. ¿Realmente estamos en igualdad de condiciones hombre y mujer frente a un divorcio? Bueno, yo creo que, a ver, una cosa es lo que hay, bueno, lo que pasa es que yo tengo una idea sobre esto. O al menos si avanzamos. A ver, yo pienso que durante mucho tiempo, los hombres no han solicitado casi nada en el juzgado. Es decir, durante mucho tiempo se ha creado, no es verdad. Eso es cierto, porque uno dice, bueno, es que luego tienes que tener los niños, tienes que tenerlos todo el día, a ver, que hay hombres que también lo dicen, sí, es cierto. A ver, ha cambiado la sociedad, ha cambiado un poco los roles y, por ejemplo, pues hace 20 años no es lo mismo que ahora, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es cuántos hombres, por ejemplo, piden la custodia, ¿no? O cuántos hombres piden la custodia compartida. Yo, pues en el despacho me he especializado mucho en solicitud de custodias compartidas desde hace muchos años, desde hace 27 años, y realmente he pedido muchas veces custodias para el padre cuando se pedían muy pocas. ¿Pero por qué he pedido custodias para el padre? Porque eran casos concretos en que el padre podría ofrecer una opción de custodia un poco mejor que la madre. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que primero, pues sí que se beneficia más a la mujer, ¿pero por qué? Porque es que muchos hombres ya de entrada ya solicitan la custodia para la mujer. Claro, dicen, no, la custodia será siempre a la madre. Bueno, pero ¿cuántas veces la pide el padre, no? Entonces, yo creo que sí, que realmente puede ser que a lo mejor se beneficie un poco más, pero ahora sí que el hombre ha asumido quizás más responsabilidades como padre y que el rol social se está cambiando un poco. Antes pues la mujer estaba más en casa, ahora los dos trabajan más y que se está un poco diversificando, ¿no? Pero sí que pienso que en el momento que se solicita, ¿no?, o que el padre intenta defender un poco esa relación con sus hijos, pues se va entendiendo en los juzgados, se va entendiendo. O sea, cuesta porque todo, lleva un proceso. Y que muchas veces va más rápido el día a día, la sociedad, que un poco lo que pasa, ¿no?, detrás, que las leyes. Entonces, realmente, hoy en día hay padres que pueden ejercer la custodia de forma muy igualitaria o incluso muchas veces, pues mejor que las madres. Pero y esto está cambiando, gracias a Dios, y cada vez hay más igualdad. Bueno, yo voy a contestarte como padre y como hombre y sobre todo como defensor de los derechos de los niños, ¿no? Voy a ser muy claro, al menos en mi opinión y personal. Cuando hay una separación, yo, por ejemplo, pues me he encontrado con muchos padres pues ahí hay problemáticas, ¿no? Y hablan siempre de mi ex, etcétera, ¿no? Y mujeres que hablan del ex también. Nunca se han dirigido sobre la madre de mi hijo o el padre de mi hijo. Esto por un lado. Entonces, yo hago una diferencia entre un buen padre y un buen pagador. Y voy a explicarlo. ¿Por qué esta frase? Yo me he encontrado con padres que me dicen que yo soy un buen padre porque yo cada día 5 pago la pensión según la sentencia. Entonces yo empiezo a hacerle preguntas de todo tipo. Preguntas, por ejemplo, si sabe el número del calzado del hijo, si sabe qué libros tiene que comprar para el colegio, el próximo curso, si sabe cuál es la próxima fiesta de teatro del niño o la próxima visita de pediatra del niño, y él me responde que esto la madre. Entonces yo les contesto que tú eres un buen pagador, no eres un buen padre. Esta es la diferencia en esto, ¿no? Y luego en madres, yo hay madres que también, pues por sus comentarios, por su actitud, por el seguimiento, la orientación que le hacemos, yo digo que hay madres que tienen el don de tener un hijo y madres que tienen el defecto de poseer un hijo. Estos conceptos, como madres y como padres, tenemos que cambiarlos. Tenemos que cambiarlos porque estamos anteponiendo nuestro interés por encima de los intereses de los niños. Entonces, los niños tenemos que ponerlos como principales protagonistas. Los niños son el principal protagonista en todo, no solo al llegar al juicio, a la separación, etcétera, sino en toda aquella actitud y en todas aquellas decisiones y aquellos pensamientos y, sobre todo, muy importante, aquellos sentimientos que tenemos hacia ese niño. Y si hay veces que, por ejemplo, hay que echar el paso atrás, se echa, ¿no?, en este aspecto. ¿Se puede sentir un niño culpable de la separación de sus padres? Mucho, sí, como al principio hemos dicho, si oye comentarios o hacen referencia a él o él se imagina cosas, pues puede llegar a sentirlo muy mal, y sentir pues esto, que su padre o su madre se han ido de casa pues por su culpa.
Y esto es un tema que hay que corregirlo lo antes posible. Niños a lo mejor adolescentes, ¿no?, que tienen actitudes o comportamientos negativos en casa, o que se pelean mucho, que los padres discrepan del estilo educativo, ¿no?, o que uno tiene pues una forma de educar y el otro otra, pues se sienten muy culpables porque piensan, a lo mejor todas estas disputas que en casa se han producido han hecho que mis padres entiendan menos, ¿no? Y a veces sí que hay pues formas de enfocar la educación muy dispares, ¿no?, que uno pues es mucho más permisivo y el otro es más disciplina, o sea, bueno, interpone más disciplina, entonces cuesta, ¿no?, también esto a lo mejor encajarlo, y yo creo que el niño se puede sentir muy mal, se puede sentir que a lo mejor si los padres no se lo explican, pues que a lo mejor él ha sido un poco el desencadenante de esa ruptura. ¿Y qué consejos le daríais a unos padres que se están separando, tanto a nivel psicológico como a nivel jurídico? Yo a nivel jurídico el principal consejo que les daría es que se sentasen a hablar, en primer lugar, para diseñar una situación post-ruptura lo más proporcional y justa a su caso concreto. Es decir, que pudieran llegar primero a hablar ellos, sin abogados y sin terceras personas, pensar ellos de forma adulta y de forma madura qué es lo mejor en ese caso para sus hijos. Es decir, qué forma, en función pues también de la disponibilidad laboral de uno y otro, de las posibilidades económicas, cuál es la mejor forma de custodia, o sea, cuál es la mejor forma de reorganizar los tiempos con uno y con otro, que lo piensen entre los dos. Que también piensen entre los dos, teniendo en cuenta pues las capacidades económicas, y que va a haber pues un gasto duplicado, dado que va a haber pues dos entornos y va a haber dos familias, cómo se va a poder distribuir pues esas capacidades para poder hacer frente a los gastos de los hijos. Y al mismo tiempo también que puedan hablar de cómo acordar el uso de la vivienda, o en ese caso también cómo dividir esa vivienda, y que lo hablen entre ellos en primer lugar. Si entre ellos no se pueden poner de acuerdo, pues a lo mejor necesitarán ayuda de terceras personas para poder llegar a ese acuerdo. Pero yo siempre lo que digo es que el hablar y el intentar, porque durante mucho tiempo van a tener que hablar, o sea, una separación es el inicio. Pero si es una separación con niños pequeños, aunque sean un poco mayores, mejor quedan 15 o 20 años de tener que hablar de temas muy concretos, de día a día, de colegios, de temas médicos, de todo, ¿no? Entonces, el poder ellos comunicarse y abrir esa vía de diálogo, en primer lugar, para diseñar la separación, es importantísima. En el caso de que no puedan hacerlo y que se tenga que ir a juicio, yo siempre les doy el consejo que piensen siempre, como decía Luis, en el niño. O sea, el niño es el que necesita a los padres, el niño es el que tenemos que pensar en él. Porque muchas veces perdemos esa orientación del niño. Siempre decimos, no quiero que mi hijo se vaya con el padre o con la madre porque me sentiré solo. No, el niño necesita a los dos. Sí, yo pienso, además, el plan de parentabilidad, porque se llama así, los padres, los padres tienen que crear un plan que escrito, incluso, entre ellos, juntos, que no tiene por qué llevar un sello jurídico. No tiene por qué llevarlo. Si después, posteriormente, se ha de formalizar con un sello jurídico, pues los abogados, además ese error de concepto que a veces tenemos, ¿no? El abogado igual a problemas, ¿no? No, el abogado o abogada es un profesional en el que te va a poder ayudar y te va a poder orientar a formalizar todo ese acuerdo que previamente los padres, pensando en que se separan como pareja, vuelvo a repetirlo, y no como padres, porque padres somos toda la vida, han de plasmar todos los intereses, todas las oportunidades que en un futuro van a tener esos hijos, y que a través de nosotros como padres y como madres, si lo que trabajamos es el dañar, ¿no?, como hemos dicho antes, ¿no?, o maliciosamente el utilizar esos derechos y esos intereses de los niños, vamos a cortar esas oportunidades para el niño, ¿no?, para que crezca feliz, porque a fin y a cabo, después de la separación, el niño tiene que continuar en su entorno feliz. ¿Y los jueces escuchan a los niños? A ver, el ordenamiento jurídico establece que a partir de los 12 años es obligatorio que el juez valore, explore a puerta cerrada al menor. No siempre se lleva a cabo esta exploración a partir de los 12 años. Pero sí que es verdad que en general sí que a partir de los 12 años el juez sí que valora la voluntad, pero no es vinculante esa voluntad del menor. ¿Qué quiere decir? Que es una prueba más. O sea, lo que el menor llega a manifestar, lo que el juez extrae de esa exploración, lo tiene en consideración, pero en un conjunto de pruebas. Pues con otros informes psicológicos, con lo que dicen las partes. O sea, si un niño dice, yo quiero vivir con mi padre, no es suficiente como para que el juez decida que vaya a vivir con su padre. También se entiende dentro de una lógica, dado que si no, llegaría un momento que el menor, o sea,
sea, el niño dominaría el sistema jurídico. Es decir, de repente el niño diría a un niño adolescente, me quiero ir con mi padre a vivir porque mi madre me pone normas y quiero vivir con mi padre. Ahora que ya vivo con mi padre, pues a lo mejor no me entiendo porque también me pone pues una serie de hábitos y rutinas. Entonces, dentro de un parámetro de otras pruebas, sí que, o sea, lo que dice el niño tiene pues una cierta, bueno, pues un cierto peso. Hay otros jueces, depende de qué tipo de separaciones o divorcios, que aunque los niños sean más pequeños, también los exploran. O sea, depende también un poco el tipo de conflictividad, un poco también el tipo de situación. Entonces, también depende bastante cómo los jueces realizan esa exploración. Si la exploración es una exploración que no es directa, que es lo que en principio tendría que ser, es decir, no pruebas directas, quieres estar más con tu padre, quieres estar más con tu madre, porque claro, para el niño se puede crear un conflicto de lealtades y el tipo de exploración que hace el juez es más indirecta, de valorar cuáles las necesidades que tiene el menor y cómo quiere seguir con su entorno, pues bueno, sí que es positivo. Yo creo que hay jueces que sí que extraen realmente pues una realidad buena y que entonces sus resoluciones son como más reales para ese caso familiar, ¿no? Y por ejemplo en Barcelona hay un juez que todos los niños, o sea a todos los niños desde un mes hasta cualquier niño lo explora, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque él dice que no se ve en el ánimo de dictar una resolución de una forma genérica. O sea, si él tiene que dictar una resolución sobre Ana y Antonio, quiere saber quién son Ana y Antonio, ¿no? Y verle la cara. Entonces yo siempre es una cosa que me ha quedado bastante presente y he pensado pues que era bastante lógica, que aunque sean niños que no puedan interactuar, pues el juez tiene esa referencia y sabe quién son, ¿no? Y a lo mejor te es más fácil, ¿no? Pues ver en ese momento cómo reaccionan y poder dictar una resolución como un poco más matizada, un poco más humanizada, pensando que son niños y no son objetos o no es un tema mercantil, sino que es un tema de niños. Entonces, el ordenamiento jurídico reconoce que la opinión del menor es importante, pero bueno, luego en el sistema judicial pues tiene esas matizaciones, ¿no? Sí. A mí me gustaría aportar un par de aspectos a temas que ya han salido aquí, ¿no? Para que los niños vivan mejor la decisión de sus padres es cuando hay una madurez en esta decisión. ¿Y cuándo se da? Pues cuando ambos padres ven la alternativa de separarse como la opción más viable y más positiva a una relación familiar que no está funcionando. Si los dos lo ven, entonces harán seguramente este proceso mucho más calmado, mucho más maduro. En el caso que ha salido anterior de que uno sí y uno no, ¿qué pasa? Pues aquí entramos en el proceso de comunicación que decía Luis, que en ese proceso el contenido de esa comunicación se ve muy empañado de todas las emociones, ¿no? De rabia, de ira, de tristeza, de culpa. Y todo esto es lo que empaña y lo que no permite que ese proceso sea adecuado, ¿no? De cara al niño, porque allí están priorizando esas necesidades que tiene el adulto. Entonces, hay estudios que dicen que aquellas personas que son capaces de perdonarse y de perdonar a los demás consiguen que su situación personal mejore rápidamente y por lo tanto también la del niño. Es curioso esto, pero bueno, hay estudios así muy muy importantes que se están haciendo en distintas universidades de España. Luis, tú como presidente de ADENICAT te habrás encontrado de todo. De hecho, tú también estás sufriendo una situación también muy difícil con tus propios hijos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿crees que los jueces hacen todo lo posible y necesario por el cuidado y la defensa de los niños y niñas, tanto en las separaciones como en casos de maltrato? Es una pregunta durilla que te hago acerca de los jueces. Sí, la verdad, directamente ya, los jueces, bueno, como bien ha dicho Silvia, ¿no? Ahí, pues, me va a tocar generalizar, ¿no? Pero bueno, hay jueces que sí, que son muy humanos. Yo los he visto también, los he podido ver en persona, que son muy humanos a la hora de tocar niños en sede judicial, y hay otros que no. Entonces, bueno, ahí hay una laguna, voy a llamarle laguna, hay una laguna normativa, una laguna de concepto, de normas, de praxis, de magistrados, incluso de fiscales también, que tocan infancia, en el que pues esas lagunas tienen unas carencias, ¿no? Unas carencias de perfeccionamiento y de formación a la hora de tocar infancia, ¿no? Infancia y adolescencia.
No, considero que no. Considero que a día de hoy los jueces no están a la altura para tocar infancia y adolescencia en sede judicial ante casos, incluso con lo que me has dicho, ¿no? Este segundo apartado que me has dicho de la pregunta, ante casos de maltrato. No están preparados. No están preparados. Bueno, de hecho, ahí tenemos ahora mismo pues esa reforma, ¿no? De la ley, ese marco operativo que se está trabajando, ¿no? Donde los profesionales se están reuniendo para poder cambiar un poco Pero quizás no sería interesante pues incorporar pues personas que realmente son los psicólogos, las personas que realmente saben cómo tratar. Exacto. Yo a través de la asociación sí que además hemos preparado alguna cosa, algún documento y estamos trabajando en ello también, sobre todo pues para concienciar, para promover, para promocionar estas ideas, ¿no? Estos pensamientos que hay de que se incorporen más profesionales a este ámbito, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi última entrevista también lo denuncié, ¿no? No hay matrimonio entre, por ejemplo, Fiscalía de Menores, que trabajan con menores, y los servicios sociales básicos, por ejemplo, y intermedios, que son los que están trabajando con niños en el día a día. No un fiscal de menores que se encuentra un niño que viene ya de un problema, ¿no? O de un maltrato en este caso, o de una separación conflictiva. Sino que no lo hay. Yo lo denuncio y es así. Es la verdad. No existe. Entonces, dentro de todo esto, dentro de todo este saco, pues ahí falta mucha humanidad también, ¿no? Es curioso, yo sí que ya conocía a este magistrado que lo dice, ¿no? Quiero saber quién es Juan, quiero saber quién es... Cuando un niño entra en sede judicial, pasa de ser un sujeto de pleno derecho, que además está reconocido por ley como sujeto de pleno derecho, pasa a ser un número de expediente. Pasa a ser un número. De hecho, ya estamos hablando de menores, un menor. De hecho, hay sentencias en las que se pone el menor. Ya no se pone ni el nombre siquiera. Entonces, es un sujeto de pleno derecho, como nosotros, como cualquier persona, y hay que tomarlo encima con más cariño, porque no tenemos que olvidar que estamos hablando de la parte más vulnerable de nuestra sociedad. No solamente el futuro, porque también, yo incluso a veces también lo decía, ¿no? Los niños son el futuro de nuestra sociedad. No. Son el presente de nuestra sociedad. Y son la parte más vulnerable y tenemos que tomarlo con mucho cariño. Y hay magistrados que no lo toman, por supuesto que no. Y a mí me gustaría añadir una cosa a lo que dice Luis. También el factor tiempo es importantísimo. Mucho. Y hay una serie de carencias que, bueno, yo allí no voy a entrar en el sistema judicial, que hace que según qué procedimientos se alarguen mucho. Y esto corre en contra de los niños y puede llegar a un maltrato. En situaciones que pueden ser las de alienación parental, que es importantísimo que se corrijan cuanto antes. Pero creo que sí, desde el punto de vista de los jueces, también creo que hay dos tipos de jueces. Hay los jueces que se leen, se estudian los casos antes del juicio. Creo que es importantísimo esto. Sí. Nos encontramos que llegamos a un juicio y no saben ni de qué estamos hablando. O sea, yo me he encontrado a veces que el juez nos hace entrar los abogados y me dice, bueno, ¿qué tal los niños que en este tema? Digo, mire, su señoría, es que no hay niños en este tema. Entonces, claro, te encuentras con una indefensión porque ni se ha leído el tema, o sea, no sabe de qué va. Pero si una cosa es un accidente de tráfico, otra cosa es donde hay menores. Ya te encuentras, o sea, llegas al juicio y piensas, a ver, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Porque no sabe ni de qué estamos hablando. Entonces, cuando te encuentras un juez así, ya, pues claro, ya te da pánico. También hay jueces que llegas, ¿no? Hablas con el juez y los abogados allí y ves que se ha estudiado el tema de arriba abajo, que incluso sabe fechas, días, de todo se lo ha estudiado. Claro, estamos ya en dos situaciones distintas. Y luego también creo que es muy importante el juez que dentro del juicio, en la vista del juicio, pregunta mucho. Hay jueces que preguntan mucho, que se interesan, y entonces a lo mejor antes de que los abogados preguntemos a nuestros clientes, ellos preguntan. Entonces yo creo que en esa parte, o sea, en esa acción activa, ¿no? En esta del juez, pues entonces ya estás viendo que a lo mejor ese caso la resolución va a ser mucho más acertada. ¿Por qué? Porque el juez empieza a preguntar, bueno, entonces se separaron en esta fecha, ¿qué ha pasado con sus hijos? ¿Y qué han hecho? Y que no sé qué, ves que el juez se lo va apuntando. Claro, es muy distinta esta actitud activa que una actitud pasiva. Entonces, estos jueces que tienen esta actitud activa, pues es mucho más fácil que se equivoquen menos, ¿no? Porque ellos mismos se van haciendo su composición de lugar. Y luego, por ejemplo, en Sabadell había una jueza que ha estado mucho tiempo en familia, que sus juicios duraban 10 minutos. ¿Por qué? Porque era una persona que se estudiaba el tema tan bien y lo veía tan bien, y ella había averiguado todo tanto que cuando llegaba, sabía casi más que los abogados, ¿no? Entonces lo tenía tan claro que hacía 5 o 6 preguntas, ¿no? Entonces, claro, era un juez que realmente decías, es que ya se ha ilustrado tanto, incluso había llamado a algún psicólogo, a alguna parte del proceso antes para saber de qué se estaba hablando, porque le interesaba mucho a los niños. Por eso que hay jueces que se lo toman como algo más y que de una forma más superficial, y otros que se implican. Yo creo que hay mucha diferencia. Como abogada, claro, un abogado defiende a su cliente, para eso le pagan, ¿no?
¿Te has encontrado en alguna ocasión que estás defendiendo a alguien que tú dirías mejor que tuviese el hijo la otra persona? A ver, yo lo que veo es que cuando el momento que ya estoy en el despacho, yo intento preparar los temas de una forma personalizada y bastante intensiva. Esto quiere decir que antes de un juicio me reúno bastante con el cliente, o sea, y para preparar un juicio 4 o 5 veces. Por lo tanto, o sea, a ver, ya sé lo que se va a pedir, evidentemente, y lo he preparado anteriormente. Entonces, si a veces veo que hay pues una discrepancia entre lo que yo creo que es bueno, pues a lo mejor ya pues ya lo he hablado antes, ¿no? Y a lo mejor ya no hemos llegado al juicio o lo hemos intentado solventar de otra forma. Pero también me encuentro con clientes que parece que sí, que quieren pues unas ciertas pretensiones y que las hemos trabajado mucho en el juzgado y luego por lo que sea, o porque a lo mejor se ponen nerviosos o porque a lo mejor no lo tienen tan interiorizados, dicen otras cosas en el juzgado. También me he encontrado. Y me he encontrado que hay jueces que me han dicho, mire, el cliente el hijo parece suyo. Me dicen a mí, no del cliente, ¿no? Porque yo estoy defendiendo, pues no sé a quién sea, a Ana o a Elena, lo que sea, y a lo mejor él, pues lo hace de otra forma, ¿no? Pero bueno, yo intento que haya una sintonía importante con el cliente y que sepamos exactamente lo que queremos siempre en beneficio de los hijos. Cuando a mí se me vino un señor al despacho y me dice que no quiere ver a su hijo, que lo quiere ver 2 días, pues no sé, cada 60 días, pues seguramente le diré que me va a costar defenderlo. Seguramente le diré o intentaré convencerlo para que esté un poco más con su hijo. Para terminar, me gustaría que cada uno de vosotros dijera una frase que concluyera pues lo que vosotros pensáis sobre este tema. Bueno, si queréis empiezo yo como psicóloga, que es que la madurez de los padres es el factor principal que va a determinar la correcta adaptación de los niños a ese proceso de separación y de divorcio y por tanto contribuirá a su felicidad. Que aunque los padres se separen y haya conflicto entre ellos, siempre tienen que pensar que los niños deben estar siempre vinculados a sus progenitores y que los niños no se separan de los padres y que deben estar siempre unidos y apegados lo más posible a cada uno de ellos, porque tanto el padre como la madre pueden dar a los hijos una riqueza relacional positiva y complementaria. Bueno, pues lo he dicho antes, que se separan como pareja y no como padres, y que en el momento de la separación ellos dejan de ser los protagonistas de la historia y el niño o los niños, los hijos, pasan a ser los principales protagonistas. Bueno, me toca, que ¿Tú? también quiero Venga. Yo voy a unas palabras quizás un poco duras, ¿no? Pero yo lo que diría es que, a ver, una pareja puede ser el gran amor de tu vida en ese momento, pero tu hijo lo va a ser durante toda la vida. Exactamente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber venido y bueno, os emplazo a que en otra ocasión volváis y podamos seguir debatiendo estos temas que son muy interesantes para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Marisol, Silvia, muchísimas gracias y a ti, Luis, vosotros. igualmente. A vosotros, gracias.